tenemos un mes para poder avanzar materia y damos el examen parcial. A partir de este tema, perdón, vamos a iniciar con el segundo parcial, ¿sí? Bueno, vamos a colocar el tema que nos toca ver. Voy a colocar un poquito más. El tema es equivalente a matrices. 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 Para este tema de matrices, lo que vamos a ver en este tema en sí va a ser como un punto 1. Voy a definir como operaciones con matrices. Como un punto 2, vamos a ver propiedades de las operaciones con matrices. Un punto 3, inversa de una matriz. Para un punto 4, matrices elementales. Matrices elementales. Y para un punto 5, aplicaciones de las operaciones con matrices. Aplicaciones. Matriz. Bueno, ese es programa analítico del tema, o sea, qué es lo que vamos a ver. Y en sí vamos a comenzar con el... un momentito. Sigue ingresando sus compañeros, ¿no? Bueno. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de matrices, cuando realicemos operaciones, vamos a ver lo siguiente. Entonces, voy a colocar como el punto 1, ya el desglose, operaciones con matrices. Operaciones. Cuando nosotros vemos esta primera parte de operaciones con matrices, podemos ver en sí, determinar si dos matrices son iguales, suma y resta de matrices y multiplicación de una matriz por un escalar, multiplicación de dos matrices, uso de matrices para resolver un sistema de ecuaciones lineales, partición de una matriz y realizar una combinación lineal de vectores columna. Todo eso es lo que vamos a ver. Cuando analizamos en sí operaciones de matrices, eh, vamos a definir en sí desde el concepto de una matriz, ¿sí? Todo lo que hemos visto en el anterior tema, utilizamos matrices para resolver en sí sistemas de ecuaciones lineales, que en sí estos sistemas de ecuaciones lineales podían ser de única solución, infinitas soluciones o el sistema no va a tener solución, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es en sí cómo nosotros vamos a poder denotar una matriz. En una primera instancia, voy a colocar como un inciso A, una matriz, voy a escribir una matriz puede denotárselo por una letra mayúscula. Mayúscula. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definamos una matriz, le podamos dar un nombre y siempre tiene que ser una letra mayúscula. Ahora, si yo necesito
determinar o nombrar un elemento de una matriz, nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Entonces, puedo colocar acá, para representar un elemento de una matriz, vamos a definirlo de la siguiente manera. Siempre tengo que abrir corchetes. Denoto, por ejemplo, el A, que puede ser IJ, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, un elemento dentro de la matriz, tenemos que representarlo con corchetes, ¿sí? Entonces, una matriz, esto ya lo vimos, pero lo vamos a escribir nuevamente. Una matriz puede estar representado de la siguiente manera. Puedo colocar, por ejemplo, el A11 acá, el A12 y acá puedo colocar el A13. Acá puedo colocar, por ejemplo, el A21, 22, 23. El A31, el A32 y el A33. A esto lo podemos definir como una matriz A. Siempre tiene que ser un valor, una letra mayúscula para definir una matriz. Pero si yo quiero definir, por ejemplo, un elemento o quiero saber, por ejemplo, el A22, ¿a qué va a ser igual? Porque voy a tener un sistema de 3 por 3. Entonces tengo que representar, por ejemplo, en corchetes y decir el A22 va a ser igual y tenemos que encontrar el A22 de esta forma. La primera, o sea, el AIJ nuevamente, y para nosotros representa el número de fila, ¿sí? El número de fila. Y J representa el número de columna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros representamos el A y J, nosotros podemos en I verificar qué fila pertenece y la J a qué columna pertenece. Por ejemplo, A22 que está acá sería fila 2, columna 2, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder definir una matriz. Ahora, cuando nosotros definimos en sí igualdad de matrices, que lo puedo colocar como 1.1. Sí, voy a colocar igualdad. Igualdad de matrices. Vamos a definir en sí en función a un criterio. Existe una frase que significa sí, bueno, sí y solo sí. Sí, sí y solo sí. Bueno, solo separado de sí. Significa, puedo colocar acá, significa que la expresión es válida en ambas direcciones. Por ejemplo, si yo consideraría P, sí y solo sí, Q, quiere decir que P implica a Q y Q implica a P, ambas direcciones.
sí y solo sí. Eso lo han llevado también cuando ustedes han visto en álgebra 1, ¿no? En mate 100, si no mal no recuerdo, que en sí eran tablas de verdad y todo eso. Acá obviamente vamos a recabar alguna información de lo que ustedes ya llevaron y lo vamos a aplicar acá ya, pero en forma matricial. Ahora, para nosotros, lo que vamos a definir ahora es lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, una matriz de este tipo, una matriz que lo puedo colocar de 2 por 2, puedo definir una matriz A que puede ser 3, 4, 5, 2. Puedo definir una matriz B que va a ser equivalente a 1 y 3, por ejemplo. Una matriz C que me va a representar en sí. Puedo colocar 3 y 4 acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Esta es una matriz de 2 por 2, ¿sí? 2 por 2. Acá vamos a tener un vector de 2 filas, o sea, vamos a definirlo de 2 filas por una columna. Entonces, vamos a tener una matriz de 2 por 1, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, una fila que va a ser de una. ¿Y cuántas columnas tiene? 1, 2. Entonces vamos a tener en sí una matriz de 1 por 2. ¿Sí? 1 por 2. Entonces, cuando nosotros definimos en sí ya matrices, nosotros tenemos que identificar la dimensión de una matriz. Por ejemplo, acá 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Acá tengo 2 filas, una columna. Acá tengo una fila y 2 columnas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos en sí el proceso de igualdad, cuando decimos igualdad de matrices, igualdad de matrices, igualdad de matrices, nosotros podemos considerar ahora sí nuevamente esta matriz A, que lo voy a colocar que tenga un valor, por ejemplo, 1, 3, 1, 3, 2, 4. Sí, matriz A. Matriz A. Si yo quiero definir, por ejemplo, la matriz B, puedo definir la primera columna de la matriz A. Si yo definiría la primera columna, entonces tendría que ser en sí 1, 3. ¿Sí? Primera columna. Y el valor de C, voy a poder definir, por ejemplo, eh, podría ser la transpuesta de esta matriz. Sí, yo lo puedo colocar 1 y 3 de esta manera. Eso lo vamos a hablar cuando estemos bien. Cuando entonces yo identifico una matriz D, cuando hablamos de igualdad de matrices, se me va a presentar un problema de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo colocar 1, 2. Acá puedo colocar un valor X y acá voy a colocar un valor de 4. Entonces, yo quisiera definir si A es igual a B. Pero para que sea igual a B, yo tendría que definir, perdón, a D. Para que tenga igualdad estas dos matrices, yo tendría que definir el valor de X. Entonces, cuando hablamos de igualdad, voy a decir que dos matrices son iguales. Cuando, por ejemplo, yo tengo que definir valores o elementos dentro de una matriz para que ésta sea igual a esta expresión que dimos, por ejemplo, de A. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer con un ejemplo, van a poder entender o voy a poder aplicar, por ejemplo, el concepto de igualdad cuando estemos realizando algún ejemplo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, igualdad A y B, cuando nosotros definimos A y B, no son iguales, por si acaso, ¿no? Estas dos matrices A y B no son iguales, ya que tienen diferente dimensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A, acá voy a tener la dimensión
de 2 por 2, lo que les estaba hablando acá, y acá tengo una dimensión de 2 por 1. Estas dos matrices no son iguales, ¿sí? Por ser de diferente dimensión. Si yo defino, por ejemplo, B y C, si yo quisiera definir la igualdad entre B y C, tampoco son iguales, porque esta matriz C va a ser equivalente a una matriz de fila, perdón, a una dimensión de una fila por dos columnas. Entonces, cuando nosotros hablamos el proceso de igualdad, nosotros tenemos que tener la misma dimensión de la matriz. Entonces, este vector B con este vector C, entonces no son iguales por tener diferente dimensión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo definiría entre A y D? A vale, por ejemplo, va a ser de dimensión de 2 por 2, dos filas y dos columnas. ¿Cuándo A y D van a ser iguales? O sea, primeramente verificamos la dimensión corresponde, ¿no? La A tiene de 2 por 2 y la matriz D es también de 2 por 2. Pero ¿cuándo va a ser igual? Cuando X tenga que valer 3. Si vale 3, por ejemplo, X vale 3, entonces esto hace que la matriz A es igual a la matriz D, ¿sí? Entonces van a darse cuenta que no siempre va a aparecer X. Por ejemplo, acá yo podía tener una matriz D, esto no lo pueden copiar, de 2, 4, acá por ejemplo 8 y acá puede ser 6, ¿no? Si yo tengo esta matriz, por ejemplo, que puede ser una matriz D, y quiero verificar si es igual a la matriz A, si yo divido esta matriz entre 2, entonces me va a quedar 1, 4, 3, perdón, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces vean que cuando yo haga algún procedimiento a una matriz, esta va a ser igual a esta. Entonces la consideración es la siguiente. No siempre tienen que tener los mismos valores. Yo puedo aplicar alguna propiedad o puedo dividir este elemento o multiplicar por un escalar para que yo tenga una igualdad A igual a D. En este caso de este problema, solo van a ser iguales estas dos matrices A y D. Primeramente verificamos la dimensión, cumple, y posteriormente voy a decir cuando X valga 3, A va a ser equivalente a la matriz de igualdad, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a considerar la igualdad de matrices. Y lo que les decía, no siempre tiene que parecerse estas dos matrices. Esto podríamos, por ejemplo, multiplicar por una expresión o por un escalar y también puede ser igual, ¿sí? De esa manera. Ahora, cuando hablamos otro concepto, es 1,2. 1,2. Cuando hablamos de suma y resta de matrices. Resta de matrices. Cuando hablamos esta parte de suma y resta de matrices, vamos a tener de la siguiente manera. Se puede sumar o restar dos matrices si son de la misma dimensión. ¿Sí? De la misma dimensión o del mismo tamaño que lo refiere. O en otras bibliografías van a encontrar el tamaño de una matriz o del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, yo cuando encuentre, por ejemplo, tenga que sumar dos matrices, voy a tener que realizar de la siguiente manera. Si yo voy a representar que A va a ser equivalente a un elemento que yo puedo decir A y J, ¿sí? Y voy a considerar que B va a tener una dimensión también acá 1 por 1 que van a ser, que va a ser B y J. Verificamos en sí el tamaño de cada matriz.
Acá vamos a tener una fila y una columna, entonces una matriz de 1 por 1. Y acá va a ser una fila, una columna, una matriz del 1 por 1. Verificamos que sean de la misma dimensión. Si son de la misma dimensión, puedo sumar y puedo restar matrices. Entonces, para realizar la suma, si yo quisiera, por ejemplo, sumar A más B o realizar A más B, entonces yo voy a tener que realizar lo siguiente, que va a ser A y J más B y J. Eso es lo que tengo que realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que encontrar el A y J del elemento o de la matriz A y tengo que sumar al B y J de la matriz B. Entonces, sumo elemento por elemento, ¿sí? Entonces, la suma de dos matrices no está definida. Cuando yo tengo, por ejemplo, puedo agarrar un ejemplo, lo que está en la bibliografía, si ustedes pueden ver. Acá me da, por ejemplo, menos 1. Acá me da, por ejemplo, 2. Acá me va a dar 0 y acá me va a dar 1. A esto lo vamos a representar la matriz A, ¿sí? Si yo quiero sumar, por ejemplo, A más B, lo que les decía, entonces yo tengo que definir el A y J de A más el B y J de B. Entonces digo 1, acá es 3 menos 1 y 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar A más B, voy a tener un resultado. Si yo tengo, lo primero que tengo que verificar la dimensión de esta matriz A. Esta matriz A tiene una dimensión de 2 por 2, dos filas, dos columnas. Y la dimensión de la matriz B es de 2 por 2, también dos filas, dos columnas. Puedo aplicar la suma de matrices. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El A y J, por ejemplo, el A11, tengo que sumar con el B11 de la matriz B, el A11 de A más el B11 de B. Entonces voy a tener lo siguiente. Va a ser menos 1 más 1. Y voy a tener el A11 de la suma de A más B, ¿sí? Ahora, para la siguiente lo voy a colocar en verde, voy a encerrar. Este sería equivalente al A12, ¿no es cierto? El A12 va a ser 2 más 3 más B12 de la matriz B. 2 más 3. Para la tercera lo voy a colocar en amarillo. El A21 de A más el A21 de B. Entonces voy a tener, esto va a ser equivalente a 0 más menos 1. ¿No? Y la tercera y la última, voy a tener el A22 de A, tengo que sumar al B22 de B. Entonces va a ser 1 más 2. Esto va a ser 1 más 2. Si yo realizo la suma de ambas matrices, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual, menos 1 más 1, entonces yo tengo 0. El siguiente va a ser 2 más 3, voy a tener 5. Para el siguiente va a ser 0 más menos 1, acá voy a tener menos 1. Y para el siguiente va a ser 1 más 2, voy a tener 3. Entonces, la solución del problema va a ser equivalente a esta matriz que también tiene dimensión de 2 por 2, ¿sí? Entonces, si sumo una matriz de 2 por 2 más otra matriz de 2 por 2, el resultado también va a ser una matriz de 2 por 2. Esto se puede también realizar en Excel, ¿no? En Excel. Voy a habilitar y vamos a ir viendo qué es lo que tengo que hacer para realizar, por ejemplo, en Excel, ¿no? 20. Entonces, les voy a compartir.
Entonces, vean que la primera matriz que lo voy a colocar un poquito, lo voy a agrandar para que puedan ver, ahí está. La primera matriz va a ser equivalente, por ejemplo, a menos 1, 2, que era la matriz A, y acá voy a tener 0, 1, ¿no? Entonces, acá solo le voy a colocar bordes nada más, ¿no? No significan que esto tiene que ser exactamente de esta manera para que yo pueda sumar matrices, ¿sí? Entonces, cuando yo digo A más, voy a colocar al centro para que se pueda ver mejor, A más B, y yo defino esta matriz B, voy a copiar esto acá y lo voy a definir. La matriz B para nosotros era 1, 3, menos 1, 2, ¿no es cierto? Y voy a encontrar en sí una solución de A más B. Esto va a ser equivalente a igual, ¿no? Lo que tengo que hacer acá es lo siguiente. Esto va a ser igual. Colocaré en inglés igual. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es sumar el A11 y puedo hacer esto. Ustedes manejan muy bien Excel. Digo esto más esto. Una vez que yo tenga esto, ya lo hago coser acá y lo hago coser acá y directamente ya estaría sumando y sería 0,5 menos 1,3. Y puedo hacer, obviamente, estamos haciendo de un elemento bastante pequeño, ¿no? Para primeramente comprender el procedimiento de suma de matrices. Entonces, esta solución de una matriz que también va a ser de 2 por 2, voy a poder encontrarlo fácilmente, ¿sí? Ahora, ¿existen propiedades para hacer sumas? Sí, pero no hay mucho problema, porque cuando nosotros conocemos el concepto, solo tengo que sumar, por ejemplo, el A11 de la matriz A más el A11 de la matriz B. Entonces hago esto más esto. El siguiente sería, por ejemplo, el A12, que lo puedo colocar en verde de la matriz A, A12 de la matriz A, más el A12, el B12 de la matriz B. De esa manera nosotros aplicamos el concepto de suma de matrices, ¿sí? Ahora, cuando hago resta de matrices, realizo el mismo procedimiento. ¿Qué pasaría si yo tengo A menos B? En vez de colocar, por ejemplo, acá, voy a colocarlo esto así, voy a copiarme nada más. Acá va a ser obviamente A menos B. Si yo encontraría la expresión, digo, A menos B, vean qué es lo que estoy sumando, es esto menos esto, nada más. Entonces voy a tener el valor de A menos B, va a ser equivalente a la resta que me puede producir, pero del elemento A11 con el elemento 11 de la siguiente matriz. Entonces, cuando nosotros analizamos el B11, perdón, la resta de matrices, lo voy a hacer acá. ¿Sí? Esto menos esto. Lo voy a colocar acá. Entonces, primeramente voy a definir 1, 2, 0, 1. Acá voy a colocar 1, 3, menos 1, 2 y voy a colocar el signo negativo. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Menos 1, acá, menos 1, menos 1, ¿sí? 1. Estaría agarrando este elemento y estaría restando con este, ¿sí? El siguiente sería, por ejemplo, lo voy a colocar con azul, 2 menos 3. Entonces estaría colocando acá 2 menos 3. Para el siguiente va a ser este y este, ¿sí? Entonces voy a colocar 0 menos 1, ¿sí? Y para el último va a ser 1 menos 2. 1 menos 2. De esta manera realizo la resta de matrices. Entonces acá voy a tener menos 1. Menos 1, acá voy a tener menos 2. 2 menos 3, voy a tener menos 1. Acá va a ser menos por menos da más. 0 más 1 va a ser 1. Y 1 menos 2, esto es equivalente a menos 1. Entonces, cuando yo haga acá, por ejemplo, A más B,
Acá estaría encontrando A menos B y el resultado en sí sería este, ¿no? Y el resultado de A más B sería este. Entonces lo puedo hacer en Excel 2 menos 1, ¿dónde está? A ver, veamos, 2 menos 1, está bien, correcto. Entonces, lo puedo hacer fácilmente en Excel, yo trabajar, por ejemplo, el A más B, A menos B, cuando yo tenga que definir en sí matrices bastante grandes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo multiplico una matriz por un escalar, ¿Qué es lo que pasaría si yo multiplico una matriz por un escalar? Entonces, cuando nosotros definamos o multipliquemos, por ejemplo, yo puedo definir nuevamente A, que va a ser equivalente al AIJ, ¿sí? Al AIJ, que es una matriz de tamaño 1 por 1, una columna, una fila. Una fila, una columna, ¿no? Entonces, cuando nosotros multipliquemos esta expresión por un valor de C, el valor de C lo vamos a definir ahora que es el escalar, ¿sí? Que es el escalar. Entonces, la multiplicación de C va a ser equivalente a lo siguiente. Voy a multiplicar C a la matriz A y esto va a ser equivalente a C, A y J, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo encuentre ya, o cuando busque, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué pasaría si a esta matriz, por ejemplo, A, que es menos 1, 2, 0, 1, yo lo multiplico por un escalar? Entonces, voy a definir primeramente que la matriz A va a ser equivalente a esto. La matriz A era menos 1, 2, 0 y 1, ¿sí? Esa sería la matriz A. La matriz A. Y el escalar va a ser equivalente a un valor de 3. Puedo definir. Si yo quiero definir la multiplicación de una matriz por un escalar, voy a tener lo siguiente. Digo C por A va a ser igual. Va a tener la misma dimensión. Si esta es una dimensión, por ejemplo, de 2 por 2, el resultado de la multiplicación de un escalar también me tiene que dar una matriz de 2 por 2. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por este escalar. Sí, lo voy a colocar acá, un poquito más acá. Voy a hacer esto. Vean, voy a colocar el 3 acá y digo menos 1, 2, 0 y 1. Y esto va a tener como resultado lo siguiente. Multiplico este escalar por cada elemento de la matriz. Entonces digo, 3 por menos 1 va a ser menos 3. 3 por 2 voy a tener 6. 3 por 0, 0. Y 3 por 1 va a ser 3. Entonces el resultado también me va a dar una matriz de 2 por 2. 2 por 2. Pero esta matriz de 2 por 2 va a ser equivalente a la multiplicación de este escalar por la matriz A. Entonces, de esa manera nosotros definimos en sí la multiplicación de un escalar a la matriz A. Hasta acá, por favor, alguna consulta o duda al respecto. Jóvenes, ¿todo está claro? Y para que continuemos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, sencillo, ¿no es cierto? Ingeniero. Hasta acá es sumar elemento por elemento, multiplicar y de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, voy a definir como qué punto es 1.3? 1.3 multiplicación de matrices. ¿Cómo voy a multiplicar matrices? ¿Sí? Cuando nosotros definimos en sí multiplicación de matrices,
nosotros tenemos que aplicar un procedimiento de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tendría una matriz de dimensión, puedo colocar, por ejemplo. Bueno, a ver, primero hagamos esto. Ya, voy a colocar mejor primeramente para que pase a la siguiente hoja. Para multiplicar una matriz se tiene que realizar lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz A y yo tengo una matriz B, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. La primera fila de la matriz A, que lo estoy colocando de rojo, ¿sí? Esta primera fila que voy a tener, la primera fila de la matriz A, voy a multiplicar por la primera columna de la matriz B. A por B. Y me va a dar la fila por la columna, me va a dar el elemento 1, 1. Bueno, estoy queriendo esquematizar un poquito lo que vamos a hacer. O sea, voy a multiplicar la primera fila por la primera columna y todo lo que haga la primera fila por la primera columna lo tengo que esquematizar de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos en sí el producto de dos matrices, yo tengo que realizar ese procedimiento. Fila por columna y me va a dar el primer elemento. Fila por la segunda columna me va a dar el segundo elemento. La primera fila por la tercera columna me va a dar el tercer elemento, ¿sí? Para la siguiente podría ser la segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna y llenaríamos en sí la segunda. Y así sucesivamente. Vamos a hacer con un ejemplo, lo vamos a entender un poquito mejor lo que estamos haciendo. Un momentito, por favor, tengo una llamada de urgencia. Bueno, entonces, cuando me dicen, por ejemplo, acá, voy a agrandar un poco, encuentre el producto, puedo colocar encuentre el producto AB. ¿Sí? Encuentre el producto AB. Cuando nosotros encontramos en sí, para encontrar la dimensión, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si la matriz A sabemos que va a tener, por ejemplo, una dimensión M por N, ¿sí? Si yo quiero multiplicar por una matriz B, esta matriz B tiene que ser equivalente a una matriz de dimensión N multiplicado por P. Y el producto va a ser equivalente, que va a ser A por B, va a tener una dimensión de M por P. ¿Cómo puedo saber cuándo es una matriz, o sea, cuándo una matriz puede multiplicarse? O sea, no todas se multiplican por si acaso.
esto tiene que ser igual. El número de columnas de la primera matriz tiene que ser equivalente al número de filas de la otra matriz. Estos dos valores tienen que ser, por si acaso, iguales. Iguales. Y el tamaño de la matriz resultante, va a ser equivalente a una matriz de M por P, ¿sí? Entonces yo puedo colocar el tamaño de la multiplicación de A por B va a ser equivalente a M por P, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar para ver si una matriz se puede o no multiplicar, tengo que realizar primeramente este procedimiento, ¿sí? Este procedimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos en sí, o proceda o calcule, por ejemplo, la multiplicación de dos matrices, voy a tener lo siguiente. Puedo definir una matriz A que puede tener esta dimensión, que por ejemplo yo tengo menos 1 acá, voy a tener 3, acá 4, 2, 5, 0. Voy a tener una matriz A que está acá. Para la matriz B, yo puedo tener una matriz de la siguiente manera, que puede ser menos 3, 2, menos 4, 1. Si yo verifico, por ejemplo, y si yo puedo encontrar la multiplicación de matrices, tengo que realizar de la siguiente manera. La matriz A en nuestro caso, va a ser equivalente a 3 filas. Entonces digo, 3 filas, ¿cuántas columnas? 2 columnas. 3 filas, 2 columnas, ¿sí? La matriz B va a ser equivalente a una matriz de dimensión 2 filas y 2 columnas, ¿sí? 2 filas y 2 columnas. Para verificar si estas matrices se pueden multiplicar, yo tengo que ver, por ejemplo, el número de columnas tiene que ser equivalente al número de filas. Estos dos valores, lo que les colocaba hace un momentito, tienen que ser iguales. Si se cumple eso, las matrices pueden multiplicarse. Pero si no se cumple esta condición, directamente no se pueden multiplicar esas dos matrices. Ahora, la dimensión del producto de dos matrices, que va a ser A por B, va a ser equivalente a una matriz de 3 filas, multiplicado por 2 columnas. Esa es la dimensión de la matriz que voy a encontrar cuando yo realice el producto de A por B, ¿sí? Pero primeramente verificamos si el número de columnas es igual al número de filas de la matriz. Si esto se cumple, puedo realizar la multiplicación. Si esto es desigual, la matriz no, o estas dos matrices no pueden multiplicarse, ¿sí? No pueden. Esa es la primera condición. Entonces, cuando yo analizo, por ejemplo, de esta forma y digo, ahora voy a encontrar el producto que va a ser A por B, ¿sí? A por B. Y voy a dibujarme una línea de esta forma. Voy a abrir la matriz. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, lo que les decía, es que yo multiplique primeramente esta fila que está acá, multiplique por esta columna, ¿sí? Por esta columna. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Por ejemplo, acá digo menos 1, que está acá, multiplicado por, bueno, estamos multiplicando fila por columna, menos 1 por menos 3, ¿no? Menos 1 por 3, menos 1 por menos 3. Voy a colocar más y va a ser menos 1 por menos 3, más 3 por menos 4.
Entonces voy a encontrar un primer elemento, ¿sí? Menos 1 por menos 3 más 3 por menos 4. Cuando yo encuentre de esta manera, obviamente voy a hacer el procedimiento acá, voy a encontrar un primer elemento del producto de matrices. Si yo evalúo, por ejemplo, este valor, menos 1 por menos 3, voy a tener en sí 3 por 1 va a ser 3. Positivo, ¿no? Menos por menos da más. Entonces voy a tener menos 1 por menos 3, entonces tengo 3. 3 por menos 4 va a ser menos 12. Y si yo lo sumo, va a ser equivalente, este primer elemento va a ser menos 9. ¿Sí? Entonces, todo lo que estoy marcando acá, que está todo eso, lo voy a definir en sí. El producto de matrices puede ser A por B y voy a encontrar este primer elemento. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer en producto, por si acaso. Fila por columna. Menos 1 por menos 3. 3 por... Voy a encontrar el valor que lo puedo definir C, que va a ser 1, 2. Este valor. Ahora, voy a hacer esto. Primera fila lo voy a multiplicar por la segunda columna. Entonces voy a colocar todo el procedimiento acá. Nuevamente digo menos 1, que es este valor, que va a ser multiplicado por 2. Menos 1 por 2 más, coloco acá, 3 por 1. ¿Sí? 3 por 1. Ahora, menos 1 por 2 va a ser equivalente a menos 2. 3 por 1 va a ser equivalente a 3 y esto va a tener un valor de 1. Entonces, el valor de 1 coloco acá. ¿Sí? Entonces, lo voy a colocar con verde. Como estamos haciendo un primer ejemplo, estoy haciendo paso a paso. Todo esto es equivalente a eso. Estoy haciendo un procedimiento paso a paso para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Y posteriormente ya lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Ahora, si ya he multiplicado, por ejemplo, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, y ya no tengo más columnas, entonces voy a tener acá de 2. ¿De cuánto me va a dar acá? Por ejemplo, de 3 filas y 2 columnas. Entonces tengo una columna, 2 columnas, y me tiene que dar 3 filas. Voy a encontrar para la siguiente, que va a ser equivalente al C21 de acá. Segunda fila, primera columna. Entonces voy a colocar de la siguiente manera. 4 por menos 3. 4 por menos 3 más 2 por menos 4. 2 por menos 4. Si yo multiplico, por ejemplo, 4 por menos 3, 4 por 3 va a ser menos 12, ¿no? Menos 12. Acá va a ser 2 por 4. 2 por 4 menos 8. Entonces, acá voy a tener un valor de... ¿cuánto sería, por favor? Esto es... ¿dónde está? 4 por menos 3. Menos 20 sería, ingeniero. Menos 20, ¿no? Sí. Ya. Me van a ir dictando, por favor. Entonces, acá voy a tener menos 20. ¿No? Y este valor que está lo voy a colocar amarillo. Estaría representando acá. A ver, ahora, ¿quién me dicta para este valor que va a ser el A22? ¿Cuánto sería, por favor? A ver, ¿quién me da? 10 va a 10, ser ingeniero. Ya, entonces lo que tendría que hacer, colocaremos el procedimiento, porque obviamente muchos están repitiendo, pero muchos están yendo por primera vez. Entonces les daremos todo el procedimiento que se tiene que hacer. Entonces sería equivalente a ¿cuánto? 4 por 2, lo colocaré acá, 4 por 2, más 2 por 1. 2 por 1.
2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. 8 más 2 voy a tener 10. ¿Sí? Entonces, esta parte lo voy a colocar, a ver con qué color. Lo puedo colocar con este color verde así. Y esto va a ser este 10 que estoy colocando. Entonces, como ya he multiplicado la segunda fila por las dos columnas, ahora voy a encontrar la tercera fila, primera columna. La tercera fila, primera columna sería equivalente a 5 multiplicado por menos 3 más 0 multiplicado por menos 4. 5 por 3, entonces acá voy a tener menos 15, ¿no? Ahora, y 0 por 4, 0, ¿no? Ahora la siguiente va a ser equivalente a 5 por 2, 5 por 2, más 0 por 1, 0 por 1. 5 por 2 es equivalente a 10 y entonces tengo 10 acá. Si nosotros analizamos todo esto, ¿de qué dimensión me va a dar la matriz A por B? 3 filas, 2 columnas. Y si nosotros analizamos lo que vimos acá, por ejemplo, acá decía la primera matriz es de 3 por 2, la segunda es de 2 por 2. Si yo quiero encontrar el producto de ambas matrices, acá el número de columnas tiene que ser equivalente al número de filas y la dimensión va a ser 3 por 2. Y si yo verifico acá, 3 por 2 y entonces está ok. Ahora, todo esto, como les decía, van a darse cuenta cuando ustedes estén llevando estructuras hiperestáticas. O sea, no tenemos estas multiplicaciones de matrices, por ejemplo, de estas dimensiones, sino tenemos, por ejemplo, dimensiones bastante grandes, donde tenemos que utilizar, por ejemplo, algún software computacional. Pero se puede hacer, como les decía, en Excel. A ver, vamos a verificar. La primera matriz era equivalente. Vale, les voy a enseñar cómo se multiplica Excel. 1, 3, 4, 2, 5, 0. Entonces coloco acá 1, 3, 4, 2, 5, 0. La primera era negativo, parece, menos 1, sí. Este es menos 1. Menos 1. A esta matriz nosotros la hemos definido como una matriz A. Esto no interesa, yo solo le estoy colocando bordecitos para que me pueda mostrar en sí esta matriz A, nada más, ¿no? Esto no es indiferente, que el Excel no va a hacer, por ejemplo, no va a multiplicar las matrices si no les estoy mostrando de esta manera. No, lo único que está haciendo es, obviamente, le estoy dando un poquito de formato, nada más. Ahora, la otra matriz, la matriz B era menos 3, 2, menos 4, 1. Entonces, acá coloco menos 3, 2, menos 4 y acá va a ser 1. Y nada más le estoy colocando esos bordes que les digo nuevamente no sirve para que realice el producto de matrices, ¿no? Solo le estoy dando un poquito de formato para que se vea como nosotros lo hemos hecho. Tengo A y B. Entonces, cuando yo quiero encontrar, por ejemplo, el producto de AB, yo tengo que saber la dimensión, ¿sí? La dimensión. O sea, si yo no sé la dimensión, jóvenes, entonces no voy a poder hacer la multiplicación de matrices. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo no supiera la dimensión y solo le coloco acá igual, por ejemplo, y realizo la multiplicación, solo me va a mostrar un elemento, ¿sí? Un elemento. Pero si yo sé la dimensión, por ejemplo, sabemos que la dimensión va a ser equivalente a una matriz de 3 por 2. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. 3 filas, selecciono, y 2 columnas, ¿sí? 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Entonces, al tener las 3 filas y 2 columnas, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a aplicar mmult. Ese es el comando que se utiliza. Y vean que dice lo siguiente. Devuelve el producto matricial de dos matrices. Una matriz con el mismo número de filas
que matriz 1 y columnas que matriz 2. Lo que les decía, tiene que ser fila por columna, o sea que tienen que tener la misma dimensión de filas y columnas, ¿sí? mmult, entonces selecciono la primera matriz, acá me dice punto y coma, perfecto, punto y coma, selecciono la segunda matriz, cierro y hago esto, Shift, Control y aprieto Enter, ¿sí? Shift, Control y aprieto Enter. Y me va a dar una solución. Esta solución en sí va a ser equivalente a lo siguiente. 9,1 menos 9,1, ¿está bien? Menos 20,10, menos 20,10 y la siguiente menos 15,10, menos 15,10. Entonces vean que el procedimiento analítico o el procedimiento paso a paso es de esta manera, ¿sí? Y nos sale obviamente el producto de A por B, pero si yo quisiera verificar, por ejemplo, el producto de A por B directamente por Excel, yo lo puedo hacer de esta manera. ¿Qué pasaría si solo coloco, por ejemplo, mmult? Solo le coloco en una casilla, o sea, eso es lo que muchos hacemos cuando aplicamos mmult. Selecciono esto, punto y coma, selecciono esto, cierro, Shift, Control, Enter. Y vean qué es lo que me da. Solo me da un elemento. ¿Sí? Si yo no le selecciono, por ejemplo, la dimensión que va a tener y solo trabaje, por ejemplo, como siempre hacemos en Excel, ¿no? Con una celda, yo le coloco acá mmult, selecciono la primera matriz, punto y coma, selecciono la siguiente matriz, cierro, aunque coloque Shift Control y le coloque Enter, vean que solo me da un elemento de una matriz. Entonces, es necesario saber la dimensión, pintar, coloco el procedimiento de mmult, que es la multiplicación de matrices, selecciono la primera matriz, punto y coma, selecciono la segunda, cierro, Shift, Control y Enter. ¿Qué pasará si yo le doy a Excel? Yo no sé, le daré a ver de 3 por 4. A ver, ¿qué es lo que me hace? Si yo no sé qué dimensión va a tener, por ejemplo. Excel hace muchas cosas, ¿no? Si sabemos manejarlo de manera correcta, entonces yo puedo hacer esto. Y vean qué es lo que les da, es esto. ¿Qué es lo que me da donde dice NA? O sea, valor no definido, ¿no? Pero me da en sí de cuánto por cuánto es la matriz resultante. ¿Vean? Entonces yo puedo hacer, si yo no sé la dimensión de la matriz, pero ustedes ya saben, cuando yo tengo una matriz bastante grande, entonces yo puedo hacer mmult, selecciono la primera, punto y coma, selecciono la segunda, Shift, Control y Enter. Y vean, solo me da la dimensión de la matriz resultante. Y estos demás valores me da como valores no definidos, ¿no? Pero ¿qué pasará? Yo podré borrar esto, no puedo borrar. Porque cuando nosotros hemos aplicado el concepto de multiplicación de matrices, hemos seleccionado un rango que tal vez ese rango era mucho mayor a la dimensión de la matriz resultante. Entonces no puedo borrar. Vean, si yo quiero borrar esto, no me sirve y le coloco acá, no se puede cambiar una parte de la matriz. O sea, no puedo realizar. Entonces, para que no nos salga esta partecita que en sí es innecesaria, nosotros tenemos que saber de qué dimensión va a ser equivalente la multiplicación de matrices. Hasta acá, por favor, alguna consulta. Jóvenes, ¿dónde está Larson? Estamos en ¿en qué página? A ver, déjenme ver. Página matrices 46. 46. Entonces ya tenemos. La siguiente, vamos a hacer resolución de sistema de ecuaciones lineales, ¿no? 46. Todo esto ya lo hemos visto. Aquí están matrices. Ya hemos visto multiplicación por un escalar. Multiplicación de matrices. Acá está el procedimiento. Ya hemos visto. Cuando, por ejemplo, determinación del producto de dos matrices,
Cuando se pueden multiplicar matrices, esto también lo hemos visto acá. Tenemos que ver esta expresión, que el número de columnas de la matriz 1 tiene que ser equivalente al número de filas de la matriz 2. Si estas dos son iguales, la resultante va a ser el número de filas de la matriz 1 va a ser equivalente o va a ser la dimensión de filas y la columna va a ser el número de columnas de la matriz 2. ¿Sí? De esta forma, la matriz resultante. Entonces, esto también ya hemos visto. Ahí tienen bastantes ejemplos para que puedan verificar. Por ejemplo, multiplicación de matrices, ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz de 2 por 3, y acá me piden que multiplique por una matriz de 3 por 2, nosotros sabemos que esto, ¿no? Perdón. Esto. Que el número de columnas de la matriz 1 tiene que ser igual a al número de filas de la matriz 2. Si esto se cumple, entonces la dimensión de la matriz va a ser una dimensión de 2 por 3. Y acá tienen 2 por 3, ¿no? Entonces, eso por favor. Pueden empezar a repasar esta partecita que en sí, en el libro también hay bastantes ejercicios. Acá, si yo tengo, por ejemplo, 2 por 2, lo voy a hacer un poquito más arriba. El número de columnas de la matriz 1 es equivalente al número de filas de la matriz 2 y mi dimensión sería una matriz de 2 por 2. Y eso está 2 por 2 acá. Para la siguiente, por ejemplo, acá tengo también 2 por 2. Y acá, el número de columnas de la matriz 1 tiene que ser equivalente al número de columnas de la matriz 2. Y mi dimensión de la matriz va a ser equivalente a una matriz de 1 por 1. Y voy a tener 1 por 1. Nada más tengo que verificar si mis matrices pueden multiplicarse, pueden llegar a multiplicarse. Entonces, todo esto ya hemos avanzado. Acá agarra, bueno, no todos tienen, ¿no? Acá, por ejemplo, me están mostrando cómo realizo la multiplicación de matrices en la HP. ¿Alguien tiene HP, por ejemplo? Esta máquina que les voy a mostrar dentro de un momentito. ¿Alguien tiene una calculadora ya científica, o sea, programable? ¿Tienen o no tienen, jóvenes? No, No tienen. No, Porque en el libro también les muestran la aplicación, por ejemplo, para esta calculadora programable, ¿no? Por ejemplo, voy a tener esto acá y esa es mi calculadora. Esa es mi calculadora programable, que en sí el libro me muestra cómo voy a tener en sí o cuál va a ser el resultado, por ejemplo, de estas dos matrices. Entonces, a veces es necesario tener ya máquinas programables, ¿no? A partir de este semestre, si pudieran comprarse, el costo, bueno, no es tan barato. El costo en sí es de una máquina programable que les va a servir para toda la carrera. Es la HP Prime. A ver, voy a mostrarles acá. Para los que deseen comprarse, ¿no? Porque va a haber un momento de que van a tener que comprar. Voy a dejar de compartir. Es esta. Si ustedes quieren comprarse una calculadora ahora, es esta. Esta es la máquina HP Prime. Sí, la HP Prime. Que es en sí la que les estoy mostrando. Yo también tengo. Es esta, ¿no? Esta, obviamente, el emulador que les estoy mostrando es de esta calculadora, pero esta es la 48GX, la HP Packard, es la HP Prime, y la última es esta, la HP Prime, ¿no? Después existen la 49 y demás. Les aconsejo que si van a comprarse una calculadora, la hagan una calculadora ya moderna, ¿no? Moderna, que en sí van a necesitar. Y si ustedes ven acá en la bibliografía, acá les están mostrando en sí el manejo de esa calculadora, ¿no? Por si acaso en Larson les muestran el manejo.
Sistema de ecuaciones lineales lo vamos a hacer en la próxima clase, que en sí es lo mismo que nosotros hemos analizado, pero lo que van a hacer para la siguiente clase para que veamos lo que ustedes, bueno, han visto que son bastante sencillos. Anótense por favor, de la sección 2,1 me van a realizar los impares, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 1 y 3, nada más. Sección 2,1. Voy a anotar ahí también acá. Sección 2,1. Sería la pregunta 1 y la pregunta 3. Esto en sí es bastante sencillo, pero que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y donde hay producto de matrices, que eso es lo que tienen que practicar, porque en sí vamos a necesitar, ¿no? Bueno, acá directamente está sistema de ecuaciones lineales. Debe haber producto, a ver, déjenme buscar. Bueno, acá ya son aplicaciones, ¿no? No hay. No, esta es matriz no avance. Ya, hágamelo por favor esta partecita. Desde el libro, obviamente todos tienen esto. Hagamos dos sumas acá. A más B, me tienen que ser A más B, A menos B, 2A menos B y el inciso de estas dos. Y nada más hágame el producto del ejercicio 5 que está mostrándoles acá. Ejercicio 5 y el ejercicio 6. Pero este ejercicio 5 y ejercicio 6 que les estoy mostrando, realícenme el producto, nada más, ¿sí? Entonces, de este ejercicio 5 y del ejercicio 6, necesito que calculen nada más A por B, ¿sí? ¿Cuál será A por B? Y de este ejercicio que va a ser el 1 y el 3, van a realizar AB, A menos B, 2A, 2A menos B y B menos A. Bueno, alguien está escribiendo algo. Bueno, gracias. Ahora sí, me avisan por favor si se congela la pantalla. Entonces, del ejercicio 5 y 6 que tienen acá, pueden sacarle una foto, un screen, que también tienen el libro, me van a realizar el producto de estas dos. Sí se va a poder porque esta es de 3 por 3, 3 por 3 y esta es de 3 por 3. Entonces me va a salir un producto de 3 por 3. También A por B va a ser de 3 por 3. Entonces de estas dos, 5 y 6, me la van a realizar A por B. ¿Sí? Del 5 y del 6, A por B. Y del 1 y del 3 me van a realizar A más B, A menos B, 2A, 2A menos B y B más un medio de A. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque cuando realicemos en sí productos, o sea, ya resolvamos sistema de ecuaciones lineales, vamos a necesitar conocer bien el producto de matrices, ¿sí? Lo que voy a hacer también es a plataforma, voy a subir ejercicios resueltos de lo que ya estamos viendo, ¿no? Suma, resta y tal vez algún video explicativo más para los que deseen volver a ver o volver a repasar. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? Jóvenes, hablen, por favor. Vamos a tener que pasar clases con cámaras encendidas. No, no hay consulta. No hay consultas. Ya. Ya. Eso para la siguiente clase que es... Esto por favor colóquenme tarea 1, segundo parcial. A partir de ahora empezamos con tarea 1, segundo parcial. ¿Para qué nos va a servir esto? Para hacer esto. Cuando nosotros resolvamos, por ejemplo, sistema de ecuaciones lineales, vamos a necesitar en sí, en algún momento, realizar un escalar por una matriz, el producto de ambas matrices. Por ejemplo, acá, si yo despejo, por ejemplo, este sistema lineal que es equivalente a A por X igual a B, puedo encontrar acá que esto es A por X igual a B.
Entonces yo de acá voy a sacar que A va a ser a la multiplicación de la inversa de la matriz por el vector de términos independientes. Nada más estoy llevando esto al otro miembro, ¿no? O sea, sería X igual a B sobre A. Pero este A, como está en el denominador, puede subir al numerador con -1, ¿no? A la -1 por B. Entonces acá tengo que aplicar el producto de matrices. Entonces eso es lo que en la siguiente clase vamos a empezar a resolver. Por eso necesito que empiecen un poquito a practicar esta partida. Bueno, por el momento quedaremos acá, jóvenes. Como les digo, hoy día pienso subir sus notas. Estoy en éxito, por favor. Y cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Consultas o dudas lo pueden hacer directamente a mi interno. ¿Sí? Quedaremos acá por el momento. Y desde la siguiente, este tema es bastante cortito, porque vamos a hacer multiplicación de matrices, vamos a aplicar nuevamente los conceptos de Gauss-Jordan, y vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y vamos a pasar a determinantes, que determinantes es el punto clave de la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, ¿alguna consulta, duda? ¿Les he subido el solucionario a ustedes, jóvenes? Sí. Sí, del Sí, examen. ingeniero. Sí, sí. El parcial, ingeniero. ¿Perdón? El solucionario del examen. Sí, ahora estoy viendo. Está en el sistema. Les he subido. ¿Hay algún reclamo de ese solucionario? Obviamente no lo he querido llenar de hojas porque no todos han realizado de la misma manera, ¿no es cierto? O sea, eso he visto que muchos han realizado intercambio de columnas, han multiplicado filas, han hecho de todo, ¿no es cierto? O sea, cada uno tiene que ser un procedimiento diferente, o sea, no podía ser uno igual que otro. O sea, eso es muy difícil que haga uno igual que otro. Entonces, para poder en sí, lo que ustedes tenían que llegar, organizaban esta ecuación y obviamente acá está la solución de la diagonal principal. Obviamente la séptima ecuación me salía una línea de ceros porque solo me tenía incógnitas, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, ¿no? Nada más 4. Era X1, X2, X4 y X5. Y tenía más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Entonces lo único que hice de esa forma, obviamente me parametricé directamente y les pedía cuando T valía 500. Entonces este era el flujo, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto tendrían que haber llegado acá o directamente lo que también se ha visto es, se han determinado cuando T vale 500. Ahora, de la población era bastante sencillita, porque en sí era un sistemita de 3x3, no era largo. Cada pregunta vale lo mismo. Para ayudarles, hice valer, por ejemplo, a 35 puntos por pregunta. Entonces, acá tienen 35, acá tienen 35, ya tendríamos 70, y el otro que vale 35 ya tendríamos 105, ¿no? Entonces, vean que ya 5 está yendo por adelantado. Y acá se encuentran las corrientes en los circuitos. Acá están las ecuaciones por nodo, ecuaciones por circuito. Encontraba en sí el sistema general. Sí, y este sí era un poquito más largo, ¿no? Pero también se podía hacer algunas reducciones. Vean acá que tengo filas de ceros que en sí podía ser intercambio o hacer de la manera mucho más corta, ¿no? O sea, ustedes, eso cada uno lo ha planteado y acá teníamos las corrientes. En sí yo lo resolví con MATCAD directamente para poder resolver, pero si necesitan procedimiento me lo dicen y puedo subir con procedimiento, ¿no? Aplicando un procedimiento general. Pero no sé si el ayudante también lo resolvió, no tengo idea, no me envió. Acá lo que estaba mostrando en esta grafiquita, la línea azul era primeramente la gráfica para los puntos, grafiqué solamente los puntos, y el ajuste polinomial era la línea roja, o sea, cómo está ajustando el programa es la línea roja en sí, ¿no? Si acá hubiéramos tenido un punto, tal vez por encima o por debajo, tal vez se hubiera ajustado de mejor manera esta curva, ¿no? No era difícil, depende de cada uno si lo volvía largo o corto en función al ordenar ecuaciones. Se ha revisado, el ayudante, disculpen, ha subido las notas de tareas que se ha mostrado.
De la primera práctica no es, la segunda no. Ya, le voy a decir que lo suba. Entonces, ahí en sí esa práctica les ha ido a ayudar a muchos, ¿no? Que tenían baja nota, se ha ido a ponderar y tienen obviamente una nota más o menos correcta. Entonces, de la misma manera vamos a trabajar en este segundo parcial. Todas las tareitas que se les da, ustedes saben que ya son porcentajes para su examen parcial. Y obviamente damos el examen que comúnmente están acostumbrados y vale un porcentaje, ya no sobre el 100%, sino un porcentaje de los 100, ¿sí? Entonces, de esa manera se ha calificado. Van a tener las notas, yo creo que a más tardar esta tarde, hasta la noche, y cualquier consulta me dicen. Si está habilitado el sistema, lo voy a subir directamente al sistema. Caso contrario, lo voy a programar, o sea, de cada tarea lo voy a subir a la plataforma Moodle de la universidad. O sea, van a tener una listita acá donde diga lista de la materia, que es el ingreso, el envío, la lista de alumnos que han enviado, el solucionario y las notas. Ahí va a aparecer otro de notas del primer parcial. Entonces, cualquier consulta, reclamo, me la pueden hacer, por favor. Porque después, o sea, muchos están acostumbrados, esto también quería dejar claro, que al final, si les falta nota, por ejemplo, o ya sea para aprobar, o ya sea para entrar al segundo turno, quieren revisar todo. O sea, revísenmelo mi primero, revísenmelo mi segundo, mi tercero, final, mis tareas, todo quieren hacer revisar. No, no vamos a revisar nada al final. Por eso vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier reclamo, verificación, nos podemos reunir por Zoom para que vean su examen, tal vez me expliquen algo que no se haya entendido y tengan ya la nota final, porque después se va cesando el sistema jóvenes y se va cesando las casillas de cada parcial, ¿sí? Se va cesando y no puedo subir al sistema. Entonces tengan muy en cuenta, por favor, porque no es de mí. Vean, a ver, voy a entrar si ya está habilitado el sistema para que pueda subir notas. Y, a ver. Vean, notas. Vean, está cerrado, todavía sigue cerrado, vean, y se cierra así. Entonces, no es porque, por ejemplo, yo no quiero arreglar las notas. Una vez que yo suba la nota del primer parcial, nos dan un lapso y lo cierran, vean, y todo estaría cerrado así. Entonces, yo no puedo cambiar ya nada. Entonces, no es de mí, por si acaso, les estoy aclarando esto, que una vez que se cierre el sistema, yo no puedo cambiar ni nota del primero, ni nota del segundo. Entonces, todo por favor en su debido momento. O sea, háganme notar cualquier corrección que ustedes crean que se tenga que hacer, lo verificamos y si hay que corregir, lo corregimos. Caso contrario, lo dejamos como está. Entonces, cualquier reclamo me lo tienen que hacer saber. Porque una vez que yo se cierre de esta manera, vean que yo no puedo incluir nada. O sea, no puedo incluir. Entonces, y si no puedo cambiar, o sea, es muy difícil. Acá todavía se puede, vean, en acá sí, pero acá, vean, no se puede cambiar nada, ya está bloqueada las casillas. Entonces, tengan muy en cuenta esa partecita, por favor, para que no al final me digan, necesito ver mi primero, mi segundo, todo quieren saber al final, ¿no? No lo dejemos al final, lo mantengamos. Damos el examen, subo las notas, reclamos. Damos el examen, subo las notas, reclamos. Entonces, de esa manera, cuando ya estemos en el examen final, todos ya sepan con cuánto están entrando y saben que ya no vamos a poder irnos atrás, ¿no? Todo es mirar directamente hacia adelante. Tenemos acá, jóvenes, como les digo, voy a subir las notas. Espero que hoy día me voy a comunicar con el director para subir estas notitas de primer parcial y ustedes ya van a tener en sistema y también lo van a tener en plataforma para poder verificar qué es lo que les faltaba o cuánto les he colocado en el examen como tal y cuánto tienen de tareas, ¿sí? Bueno, quedaremos acá, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Ingeniero, Dígame. ingeniero, buenos días, va a disculpar. Yo he tenido un problema, Inge, con el entrego del examen y le he entregado a su WhatsApp 4 minutos después de que hemos terminado el examen. Y le he llamado también, pero Inge no me ha respondido. Quisiera saber si es que hay posibilidad de que lo puede revisar, ingeniero. No he visto nada de WhatsApp hasta el momento. No tengo, no les miento, o sea, todo el examen tenía, primeramente tenía de física, en la tarde tenía con ustedes,
y en la noche tenía con otra materia. Entonces, he estado haciendo, o sea, me daban el examen y empezaba a revisarlo y empezaba a tener las notas finales, porque ustedes eran 80, si mal no recuerdo, ¿no? Revisar 80 exámenes, o sea, me ha tardado casi bastante tiempo. Entonces, no he visto nada de WhatsApps y les dejé claro, ¿no? O sea, que si me envían en el WhatsApp, o sea, no se les va a revisar porque se les ha dado un tiempo para poder subir su material y además he adicionado algo más, pero nadie ha subido más. O sea, aparte, he adicionado, si no me recuerdo, unos 2 o 3 minutos más esperando ahí que llegue alguien, pero no lo subieron. No sé si habrá tenido problemas de conexión, tal vez, ¿no? Pero hasta el momento no lo he visto nada de mi WhatsApp, no tengo, Sí, tengo ingeniero, N mensajes. es que lo estaba subiéndolo por la computadora y se ha colgado totalmente en la página, entonces ya estaba llenado todo, entonces como no llenaba, entonces he tenido la posibilidad de enviarle nomás a su WhatsApp, así para que no sea último momento ni nada de eso, porque después de que ha terminado el parcial, era a las 6, creo, hasta las 6:10, entonces yo le he presentado 4 minutos después, ingeniero, ni siquiera le entrega, digamos, a tiempo límite, ni nada de eso, ingeniero, No por lo he visto, favor. como les digo, no lo he visto. Tengo, si ustedes verían mi celular, tengo más de 150 mensajes que tengo. No sé de quiénes, no lo he visto todavía porque no tenía tiempo. Entonces, a ver, déjenme verlo. O sea, voy a ver, voy a dar una mirada y a ver, y cualquier cosa le comunico, ¿no? Sí, ingeniero, yo también le voy a estar mandando el mensaje así para que lo vea también y también lo vea las pruebas, también no puede ser así también, ingeniero. No, como le digo, pero todos nos tenemos que manejar de la misma manera, o sea, es una regla de clases, ¿no? Y que ustedes, por eso han enviado tareas ustedes han visto si su internet es lento, subirá rápido, cuánto tiempo necesitará. Han enviado ya trabajitos así pequeños, ¿no? Para que vayan haciendo ese ejercicio. Entonces, veamos, se puede ver. No, la verdad, como le digo, no tengo ahorita, no he visto, tengo N mensajes que no tengo tiempo de verlos porque sigo tomando exámenes, o sea, tenemos esta semana más para tomar exámenes y obviamente estoy tomando exámenes de materias ya superiores, ¿no? Entonces, déjenme ver, pero la lista ya lo tengo calificada, ya lo tengo lista, eso sí lo voy a subir ya en un momento, lo demás lo voy a ver posteriormente, sí, eso déjenme ver. Bueno, quedaremos acá, jóvenes, al día jueves.